La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Estamos en el capítulo 17 del libro de los jueces. Los dos capítulos de hoy son 17 y 18. Vamos a estudiar un episodio distinto, pero interesante. Acabamos la semana pasada con Sansón. Distinto e interesante, ¿verdad? Vamos a ver lo que el Señor trae con nosotros. Vamos a orar, a hacer una pequeña oración, entonces comenzamos con el capítulo 17. Padre, en esta noche te damos gracias, porque tus bondades son grandes y son nuevas cada día. Nos presentamos en oración, te pedimos que nos ilumines, tu Santo Espíritu, Señor, nos muestre esta palabra y que tú nos enseñes cosas grandes y cosas preciosas. Bendice a los hermanos y las hermanas que están presentes, bendice cualquier persona que venga de camino, bendice los que están de viaje, los que están de vacaciones. Acuérdate de todos tus hijos y todas tus hijas y nos presentamos delante de ti, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín. La tribu de Efraín está como en el mismo medio. Si se acuerdan, Judá está al sur, está como en el mismo medio, ¿verdad? Y está en el área montañosa. Versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea Jehová, hijo mío. Now, vamos a hablar varias cositas ahí. Los 1100 ciclos de plata lo acabamos de estudiar con Sansón. ¿Se acuerdan que a Dalila, cada uno de los señores de cada uno le dieron 1100 ciclos de plata, ¿verdad? Micaía le robó el dinero a su mamá y ella lo maldijo, y no sabemos si fue por la maldición o qué pasó, pero él buscó el dinero y se lo devolvió. Está bien. Y entonces, al traérselo por atrás, ella lo bendice. Dice: bendito sea de Jehová, hijo mío. De la maldición caemos en la bendición. Vamos a decir algo sobre la maldición. Cuando la gente maldice a alguien, es que dice algo malo de alguien. Maldice. Las personas piensan que es algún fufú o algo, ¿no? Pero maldecir no es una palabra fea ni obscena, por lo general lo es, ¿verdad? Así que nosotros lo usamos, pero maldecir es decir algo mal de alguien. Obviamente desearle el mal. No son cosas lindas lo que se dicen de uno, ¿verdad? Cuando la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que se quiten de nosotros toda maledicencia, es que dejemos de hablar mal de los demás. ¿Por qué? Bueno, fíjense que al final la mamá lo bendice. Dios nos quiere bendecir, no maldecir. Hay que tener mucho cuidado. No, la gente cristiana evangélica tiene muchos mitos y muchas supersticiones y piensan que están bajo maldición. Eso a cada rato yo lo escucho, ¿verdad? Bajo maldición. Muchas iglesias y ministerios enseñan esto. ¿Qué ustedes creen? ¿Un cristiano puede estar bajo maldición? Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque estamos con el Espíritu Santo. Right. Antes del Espíritu Santo tienes a Cristo que murió en la cruz y Él fue maldito por nosotros. Él recibió la maldición. Luis, ¿cómo estás, muchacho? Bien, gracias a Dios. ¿Qué pasa? Está bien. Bien, chicos. Bien, día así. Okay. Hola, Cristo fue crucificado y Él fue hecho maldición por nosotros. Él recibió toda la paga del pecado. Cualquier maldición que usted ha tenido encima, cualquier trabajo que algún brujo o bruja le hizo de afuera, cayó en la cruz.
Y dice que cuando Jesucristo te hace libre, tú eres libre de verdad. Libre de la maldición. Libre de la maldición de la muerte, de la maldición del pecado, de la maldición del juicio. Cristo crucificó todas las maldiciones. Después de eso, es lo que dice Harvey, encima de eso te dieron el Espíritu Santo. No para maldecirte, sino para protegerte, para acompañarte, para ayudarte. ¿Sí? ¿Qué significa tener el Espíritu Santo? Es una cobertura. Es una cobertura. Usted tiene el sello del Espíritu Santo. Usted es propiedad de Cristo. Amén. Nada te puede hacer daño. Nadie te puede maldecir. Porque la bendición de Dios está sobre ti. Eso es teología del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que estar bien claros y no creer en las supersticiones. Cuando alguien empieza a maldecir con usted, por ahí, ¿qué le dice la Biblia? Salga corriendo, escóndase bajo la cama. No, bendícelo. Porque no significa absolutamente nada. Si alguien te maldice, bendícelo para atrás. Excepto si una persona abre su corazón y recibe y acepta esas cosas. Miren lo que dice el texto. Conforme a tu fe, te será hecho. Si tú crees que un demonio te va a dominar a ti, si tú crees que el demonio va a sacar el Espíritu Santo de tu vida, si tú crees que el demonio te va a dar una golpiza y que el texto que dice mayor es el que está en ti que está en el mundo, tú no crees en eso, claro, es tu problema. Tu problema es que tú no te amparas bajo la promesa de la palabra de Dios. Pero si tú dices mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, nadie te puede tocar. Tienes que creerlo. Tú tienes que vivir la palabra. ¿Ven? Y cuando tú tienes tu fe en alto, ¿sabes lo que es la fe? El escudo. Así es, el escudo de tu fe va a parar todos los dardos del enemigo. Que cuando te tiran algo, tú dices, no, esto es un pequeño problema. El ángel de Jehová acampa a mi alrededor. ¿Amén? Y cuando yo era recién convertido, yo aprendí eso. Yo decía, lo único que tengo que hacer es llamar a los bouncers del cielo. Y los bouncers se van a encargar de ti. Si tú tienes una decisión que hacer, diablito, ¿te vas ahora mismo o te van a dar una paliza? Elemental y madurez de mi parte, pero yo aprendí que Dios me cuida y Dios me protege. Amén. Que si creo que las maldiciones existen, sí, pero tú eres un hijo y una hija de Dios. Tú estás en sus manos. Nadie te puede arrancar de ahí. O crees eso o no lo crees. Si el diablo te confunde, te engaña, te miente y tú crees la mentira del diablo, ese es tu problema. Te tiene enredado. Pero yo prefiero que tú le creas a Jesucristo. ¿Bien? Tú fuiste transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso sí, la gente maldice por ahí y hace 40 cosas. Ese es el problema de ellos. No tiene que ver nada contigo. Por eso, el apóstol le tuvo que enseñar a la gente, tú puedes entrar a la carnicería y aunque la carne fue dedicada a los demonios y a los dioses falsos, cómetela, ora y cómetela. No significa nada para los cristianos. Todavía la gente hoy dice, mata y come. Es tan sencillo como eso. Pero yo he estado en iglesias y en cultos donde creen, ¿verdad?, que las maldiciones son reales y que alguien profirió una maldición contra ti y ahí está el diablo contra ti. No funciona así. Yo soy un hijo de Dios. ¿Sí? Si tú crees eso, pues allá tú creíste la mentira. ¿Sí? Creíste la mentira. No se dejen engañar por esas cosas. Dios está del lado nuestro. Pastor, yo te hago una pregunta. Sí. Estamos hablando de eso, estoy como que tratando de atarcar. En Puerto Rico, una vecina, nosotros sabemos que ella es espiritista. Y a veces como que encontrábamos cosas extrañas que pensábamos que venían de ella en los alrededores. O sea, eso quiere decir que yo puedo coger un escoba y un zapacón sin ningún problema. Nada. Lo hacen en mi casa, lo hacen en tu casa, lo hacen en la iglesia. Nos hacen trabajo. Porque hay gente inmadura espiritualmente. Hay gente que tiene temor. El diablo hace eso para crearte temor. Y si te provoca temor, te tiene.
Tú tienes que mantenerte en la fe. ¿Está bien? Porque el Señor nos guarda de todo mal y nos libra de todo mal. Si tú no crees eso, estás titubeando. Tú no puedes temer mal alguno. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado infunden aliento. Tú tienes que creer eso. Aunque tengas al diablo de frente. ¿Sí? Lo que necesitamos es tener una fe bien clara en esas cosas. Y eso es lo que me preocupa a veces de los ministerios que están teniendo los demonios atacándolos todos los domingos en el púlpito de la iglesia, brother. Qué cosa más tremenda. Sí, hay gente inmadura, hay gente inconversa en la iglesia y puede pasar algo como eso, ¿verdad? Y si eso llegara a ocurrir, pues hay que resolverlo. Eso no es todo el tiempo. Somos cristianos. Somos cristianos. O somos hijos de Dios y Dios es un todopoderoso, o nada de eso es cierto. Es una o la otra. Pues yo escojo creer que mi Dios es todopoderoso y me protege. ¿Verdad? Y que los demonios se sujetan a nosotros. Pero qué triste cuando un mismo pastor del altar dice, aquí hay un demonio y tiene nombre y apellido. Digo, ¿quién será? Yo miro a todo el mundo, ¿quién será? Te digo, ¿por qué un pastor inculca eso dentro de una congregación? Bueno, no hay duda que el enemigo anda buscando dividir iglesias, interferir, distraer, hacer lo que pueda, no hay duda. Yo no estoy tratando de... Pero yo sé lo que tú quieres decir. Eso pasa con demasiada mucha frecuencia y los pastores mismos están promoviendo esto. Y no deberían. Deberían estar anunciando las virtudes de Jesucristo. Claro. ¿Sí? No promoviendo el diablo ni infundiéndole temor a la gente. Y yo entiendo que si hay un pastor así hablando desde el altar, no creo que es de la manera correcta que lo haga. Yo entiendo que el Señor le da, el Espíritu le da discernimiento y Él va directamente a ese mal espíritu que hay y lo reprende. Bueno, todo depende. Sí, porque... Todo depende. Porque es que a veces hay gente inconversa que entra endemoniada a la iglesia. Y ellos no lo saben. Entonces, ¿entiendes? O sea que lo que lo quiero decir es, no, yo estoy hablando de gente cristiana. Okay. Pero hay gente no cristiana en la iglesia. Hay gente que tienen espíritu de religión, que se creen que son cristianos y dicen que son, y no lo son. Pero si entran estas personas así, pues entonces el Espíritu Santo le da el discernimiento al pastor para que él vaya donde esa persona le... Okay. Sí. Okay. ¿Se acuerdan que los apóstoles andaban y había una muchacha joven? Estos son los siervos del Altísimo. Tomaron 3 días, pero finalmente el Espíritu le mostró y ellos dijeron, que se acabó el vacío. Te calles. Pero tardaron 3 días. Porque las muchachas no estaban haciendo nada malo. Parecía que estaban afirmando los hombres de Dios que de mal hay con eso. Bueno, el problema es que no es de Dios. ¿Okay? A veces esas cosas son reales. Las visitas son un problema. Gente inconversa, cargados con problemas. Ese es el tipo de persona que queremos, pastor. Amén, sí, yo lo entiendo. Pero usted no sabe con qué viene. ¿Usted me lo agarró? Pero yo no estoy hablando de ese tema. Yo estoy hablando de nosotros como cristianos, como creyentes, gente salva, gente regenerada, lavada con la sangre de Jesucristo. Dice el texto, si Dios es por nosotros, ¿Quién comienza? escuche eso, si Dios es por nosotros, ¿quién? Y el otro dice, ¿y quién nos separará de lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles? Nada. Yo no sé por qué hay gente metiéndole miedo a los cristianos. No, a mí no me gusta que alguien me maldiga, ni me diga cosas así. Pero eso no es mi problema. Las otras personas son las que están en prisiones de maldad. Y por eso hay que bendecirlos y tener misericordia, porque necesitan liberación. Esas personas necesitan liberación. ¿Qué hace un cristiano maldiciendo? El cristiano supone que ame, que apoye, que edifique. Si está maldiciendo, algo está mal en algún sitio. Discierne su corazón. Lo agarró. Pero no le tenga miedo porque usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. No me le coja miedo a eso.
Que si es un problema trabajar con una persona así, ya. Yo le sacaría el cuerpo, no porque yo te tengo miedo a nada, sino porque son problemáticos. ¿Usted me entendió? Esos son dos temas completamente distintos. Entonces uno le coge miedo, ahora mismo el diablo tiene el de cogerlo. So, vamos a suponer que es un demonio. Eso que dice Harvey es importante. Mire, no le coja miedo a ningún espíritu inmundo ni demonio. Los espíritus tienen que tenerle miedo a usted. Se tienen que sujetar a usted en el nombre de Jesús. Si usted le coge miedo a lo que sea, las peleó. Se le van a tirar encima. Es como ella está explicando que no tuvo miedo en recoger lo que dice. Si tuviera tenido miedo, por ahí mismo te iba a coger. Pero yo no comento porque es rápido. Ay, no, todo tiene que ver. Sí, entonces por ahí que se aprovecha. Superstición. Right? No me le coja miedo a estas cosas porque entonces si ellos ven que usted tiene temor, se le van a tirar encima. Entonces ahora tenemos un espectáculo. Por eso usted vio que Jesús nunca titubeaba. Tan pronto se quería manifestar, cállate. Para afuera. Se acabó. Sin juego. Y así tiene que ser con nosotros. ¿Sí? Pues no hay que hacer todo ese show de estar forcejeando y batallando con los espíritus. Se va y se acabó. Pero pastor, el problema que yo veo en ese tipo de situación es que sí, no hay que tener miedo porque nosotros estamos protegidos por la sangre de Jesús, pero a la misma vez, si las personas no están preparadas y no se preocupan y no se meten en la palabra, no pueden con estas cosas. Yo. Y van a hacer más daño que bien. Y por eso no hay que hacer el espectáculo, como decía Harvey, si alguien está en una situación como esa, no se ponga a tratar de administrar de esa manera. Eso se toma aparte. Se le habla a la persona, uno la prepara y uno hace una intervención. Porque uno trata de ayudar a alguien que no está listo para esto, o su iglesia no está lista, o las personas alrededor. Eso no edifica. Eso no edifica. ¿Amén? Para nada. Sí, muchas veces cuando el Espíritu te muestra, tú tienes que ver cómo lo hace después del culto, no en el culto. ¿Por qué el demonio quiere hacerlo durante el culto? Seguro. Lo que quieren hacer es el escándalo. Si tú permites una manifestación demoníaca en el culto, ¿qué paró? La adoración. Si tú permites una manifestación demoníaca en el culto, ¿qué paró? La palabra. La palabra de Dios. Ellos vienen a distraernos y robar la atención de nosotros, pero lo que quieren hacer es evitar que tú y yo adoremos a Dios y escuchemos la palabra de Dios. Eso es todo lo que es esto. Y cuando se acaba el culto dicen, ya, estuvo brutal el servicio. Mira para allá. Sacaron 20 demonios. Déjame ver si el demonio viene el domingo que viene. Hermano, espérate. Ojalá fuera así otra vez domingo. ¿Está bien? Dice la Biblia, no le des lugar al diablo. No le des lugar. Si creo yo que existen, sí, pero lo más que tú puedes hacer con alguien que quiere llamar la atención es ignorarlo. Pero el pastor sabe que está eso ahí. Exacto, déjalo ahí. Déjalo ahí. Bregamos con eso después. Si yo creo en estas cosas, yo lo manejo de otra manera distinta. Cuando yo era más joven, a mí me enseñaron a gritarle a los demonios y cosas. Pues, eso es lo que yo hacía. Pero cuando ya fui adulto, aprendí que estas cosas se manejan de otra manera. ¿Saben? A veces no hay opciones, porque a veces se tiran encima de uno y no hay opciones. Si es así, es así. Pero en lo que podamos, vamos a ser más sabios y vamos a ser más prudentes. Lo más feo de esto es que la mamá es la que está maldiciendo aquí. Versículo 3, ¿no? El muchacho entonces devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová para mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. ¿Qué pasa? Este dinero, dice la señora, era importante porque ella quería dedicárselo al Señor, a Jehová, y lo quería hacer haciendo unas estatuas, unas imágenes para adorar al Señor. La señora como que está confundida, ¿no? Porque el segundo mandamiento es ¿cuál? No hagas imágenes. Pero eso es lo que ella quería para servir al Señor.
Todavía tenemos mucha gente en nuestras iglesias que están confundidos y mezclan una cosa con la otra, ¿verdad? O sea, hay gente que son cristianos y mezclan esto con la santería. Y así, y otras cosas. Hay gente que mezclan las cosas del mundo con las cosas de la iglesia. Hasta el día de hoy. Eso es bueno estudiar esto, porque ¿cómo es posible que esta señora quiera hacer ídolos cuando está prohibido? Y ella dice que quiere servir al Señor, pero ella quiere hacer los ídolos. ¿Cómo es posible que gente como ella tengan estos dos pensamientos que son contradictorios? Tú no puedes tener ídolos y servir a Dios a la misma vez, pero ella lo va a hacer. ¿Usted podría aclarar lo que usted quiere decir por ídolos? Oye, las imágenes, estatuas. Porque hay te pregunto porque hay un misconception en lo que son ídolos y muchas personas tienen estatuitas en la casa y piensan que está bien porque viejas doctrinas les enseñaron que estaba bien, pero realmente no saben lo que están trayendo a la casa. Ya. Esto es una estatua y la segunda es de fundición, o sea que cogieron la plata, la calentaron y la fundieron, ¿no? Es más de una, tienen diferentes estilos. Sí, pero... Ajá. No, Es que le pregunta que sí, como el becerro, yo le digo. Como el becerro Digo que serán cosas similares. Sí, no, y no podemos hacer imágenes de aves ni de peces, nada. ¿Verdad? Pero y las imágenes que venden estas de Jesús y no sé qué. El caño es lo mismo. Tancilete, todo está muy interesante. Las imágenes cristianas son válidas. Pues no, es que Son se una imagina. imagen. ¿Ah? Son Porque es una imágenes, imagen. pues no. Hay muchas iglesias que tienen imágenes en la iglesia. Pero es en la católica. Ahora yo diría, Además de la católica hay otras. si nadie ha visto a Dios, ¿por qué entonces hacen una imagen como que esa es la imagen de Dios? Pero si Si nadie lo ha nadie lo ha visto. visto. ¿Pero dónde estás poniendo tu fe? ¿En la imagen o en...? Hay personas que lo ponen en él, creen que orándole a esa imagen, eso como que intercede y conecta. Lo que no es cierto. O sea, en vez de ir directo Y la al Padre. verdita, y la frutita. Ajá. Lo que pasa es que yo estoy confundida porque yo he escuchado a cristianos decir, tú tienes que hacer un altar en tu casa. Y ¿qué va una cosa de la otra? O sea, no sé si me hago entender. Puede ser Porque, un altar, pero un altar con una Biblia y más nada. O sea, eso no te dice para Dios. Eso lo revuelve. Sí, no sé Sí, qué pero altar. hay altares con una serie de cosas. pero ¿qué realmente es lo que se supone? Nada. Bueno, yo entiendo que un altar simplemente puede ser un lugar donde tú te sientes y te aísles para tú tomar tu tiempo con el Señor, donde tú te sientes a orar, tú te sientes a alabar, tú te sientes a hacer lo que tú quieras hacer con el Señor. No tiene que ser que hagan un veto de madera, No necesita poner una nada, cruz, exacto. ni nada. Simplemente un área donde tú dedicaste para tener tu encuentro con el Señor Pero diariamente. para mí eso no es para un mí, altar. Ok. Las definiciones son subjetivas, ¿no? Cada persona tiene su definición. Eso es lo que es un altar para ti no es un altar para él. Yo te recomiendo que no vayas al altar. Entonces, ¿y qué de las cadenitas, pulseritas? Ok, de eso yo tengo dudas porque incluso en el Viejo Testamento el pueblo se hacían, se cosían la palabra en la vestimenta. Y es como yo le decía a ella, o sea, a Yanika una vez le dije, para mí eso estaba bien porque eso es como un recordatorio diario de que tú tienes que someterte al Señor y meterte en la palabra diariamente, porque el día a día uno se olvida. Si tú lo tienes presente, pues dices, tengo que dedicar mi tiempo para el Señor. O sea, por eso yo lo veo bien, pero también hay que ver qué es, porque yo he visto pulseritas con figuritas con la imagen de Dios y eso, que ya son otras cosas. Yo he visto otras que son como si fueran cuencas de diferentes colores, que son, ¿cómo se llama? Bendecidas por lo que lo usan los santeros. Y tienen una definición, ¿cuál es? No lo sé, pero no me pongo ninguna por si acaso. Pastor, y mi ex roommate también dice me dice, yo no siento que tú estás honrando al Señor porque tú no honras a su madre. Sí. Pero
Ella tiene su estatua de la Virgen Milagrosa, pero yo no tengo nada de eso. La cosa es, ¿deberíamos tener imágenes? ¿Sí o no? No. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, porque el Señor Está escrito ahí en el No libro, hagamos lo he imágenes. leído. No hagamos imágenes. ¿Y el crucifijo? Después que esté vacío, la cruz que esté vacía. La cruz como símbolo de que Él estuvo ahí, en la cruz, ¿no? A todo esto yo pienso, lo que pienso es que esto va a depender de cuán la atención tuya a lo que tú estás haciendo. Porque tú puedes ver la cruz y puede estar vacía, pero puede ser que alguien vea eso como algo grandioso. O sea, y sabemos que la cruz, Jesús murió en la cruz, pero él resucitó al tercer día y ya no está trepado en esa cruz. Venera la cruz. Y la cruz no era de diamante, ¿verdad? No. Era de madera. Sí. O sea, que eso todo depende de la persona y dónde pone su fe, si en la cruz o en el Dios Todopoderoso al que le sirve. el énfasis que le damos. Para muchos cristianos, estas cositas, en ciertos momentos de su vida, les ayudan en su fe, ¿verdad? Por ejemplo, hay caballeros que se compran un pin, el Espíritu Santo, o la cruz o algo, lo usan para corbata, ¿verdad que sí? Con unos detallitos. Y ellos no están pensando en otra cosa, ni en la idolatría, ni en eso. Ellos lo que quieren demostrar, dar testimonio. Un símbolo cristiano que ellas usan. Igual las muchachas y las damas, que ustedes usan sus pulseritas y sus collares. No significa nada. No, hay gente que dice, eso es innecesario. Pues, no tienes que usarlo. La Biblia, pastor, ¿dónde está el versículo bíblico? No hay ningún versículo bíblico. El Señor te dice lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo me conviene. La Biblia nos deja a nosotros la discreción de cuándo sí y cuándo no. Lo único que tú tienes que tener es buen juicio, saber que eso tiene que usarse para la gloria de Dios, ¿verdad? Eso es todo. Todo lo que tú hagas en dicho y hecho es para la gloria de Dios. Si tú necesitas hacer eso, o por alguna razón, tú tienes libertad para hacerlo. Yo no te puedo prohibir. Yo te puedo prohibir si te pones algo satánico encima. ¿Está bien? Porque eso es como eso glorifica al Señor. Que entonces esto nos lleva al problema de los tatuajes. ¿Son imágenes? ¿Son imágenes? Sí, son imágenes. ¿Ah? Las calaveras en ropa, en las mismas cosas de las mochilas de los nenes, la calavera esta. Y los papás tienen que tener discreción y buen juicio. A mí eso no me gusta. Yo voy a decir, eso no me gusta. Pero vamos a hablar de los tatuajes. ¿Debemos usarlos, sí o no? No, porque eso da la piel, no se supone que uno le haga eso a la piel. Bueno, después que uno acepta al Señor, pues no lo necesitamos. Ahora, una persona que ya lo ha tenido antes, conoce al Señor, pues ya lo tiene. ¿Me entiendes? Que ¿Pero eso se puede sacar? es algo, sí, se puede hablar de discreción de la persona. Bueno, uno que sí, otro que no. Sí, la discreción. Hay un versículo que dice que no se hagan marcas en la piel. Levítico 19, 28. Tú viniste lista para esto. Mira, busca Levítico 19, 28. I hope that's the right one. Pero ese versículo hay que saber interpretarlo correctamente. Por eso quiero que lo busque, María, y que lo lea. ¿Y los ¿Qué? tatuajes son versículos de la Biblia? Ya mismo voy, trata. ¿Levítico qué? 19, 28. No, déjame buscar. Y no haréis, Sí, ese mismo. ese mismo es, no haréis rasguños en vuestra carne. Okay. Sí, no, lo leo. No, por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo soy el Señor. Y en otra versión le dice tatuaje. Mi versión dice, no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes. Ya. Yo soy el Señor. Yo soy ese. Chris. What do you use to like identify yourself? Like if you're part of like a member or something like this? Ya, voy, espérate. Muy bien. Now, la primera parte del versículo le está diciendo que no se hagan rasguños, marcas por los muertos. Lo que pasaba era, en esa época, que la gente que estaba en la idolatría, ¿está bien? Sirviendo dioses falsos,
a veces se marcaban con ciertas cosas. ¿Cómo se llama en español cuando tú le pones un sello a una vaca, a un caballo, que la gente sepa que te pertenece? En inglés, branding. Es un brand. ¿Cómo se llama en español? Marcado. Sí, que lo queman y... Lo queman. Uno sabe que pertenece a este Señor, que con eso identifica. Eso es lo que ellos estaban haciendo en el cuerpo. Pertenezco a este Dios, pertenezco a este otro, pertenezco a este. ¿Usted me entendió? No se podían marcar los muertos, identificar lo que... ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los vivos y de los muertos. El muerto no pertenece a ningún otro Dios, hay un solo Dios. Exacto. Pero entonces la segunda parte del versículo es interesante, dice, ni ningún tatuaje. De ahí es que viene todo este pensamiento que no podemos hacer tatuaje. El contexto es de los muertos, de no marcarlos. ¿Sí? Los tatuajes de hace 4.000, 5.000 años atrás no son los tatuajes de ahora. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Porque eso es lo que llega a la confusión, Christopher. The branding, el estar sellando las personas, era bien común en aquella época. Por ejemplo, si usted era un esclavo, lo marcaban. ¡Pum! La mano. ¿Tú me entendió? Eso es así. Ellos le llamaban eso tatuaje, pero eso no es lo que nosotros llamamos un tatuaje. Bíblicamente, todos nosotros llevamos una marca, la marca de Cristo, porque fuimos sellados con el sello del Espíritu. Lo que pasa es que ese tatuaje que tú y yo tenemos es uno espiritual, que no se ve. No tenemos que marcar el cuerpo, porque ya estamos marcados en el Espíritu. Cuando alguien dice, me puse una cruz o un versículo para glorificar al Señor, la manera en que tú glorificas al Señor no es con tatuaje, es con tu vida, es con tu testimonio, es con tu fruto. Hay otra manera de glorificar al Señor, no es esa. Porque Dios no es un Dios de las cosas externas. Pero pastor, ¿es lícito yo hacerme un tatuaje? Pues ¿qué pasa? Todo me es lícito. No, bien. Si tú entiendes la vida del Espíritu, tú no necesitas un tatuaje. Si tú todavía crees que poniendo de diferentes colores, pajaritos y animalitos, pues, ¿qué te voy a decir? Si tú hablas conmigo, ya tú sabes que te voy a decir que no. Pero hay gente que va y dice, que pastor, yo me lo voy a poner aquí, que aquí no se ve. Y voy para el culto el domingo y pastor no va a decir nada porque él no sabe. Y lo tapan que como que es un arte. Un arte. ¿Qué de malo tiene eso? Me voy a ver más bonita con la cosa esa. Lo que tú creas. Pero la belleza nuestra es una belleza interior. Es espiritual, no es externa. Y lo que el texto dice es que no marquemos nuestros cuerpos porque somos templos del Espíritu Santo. Esto es difícil para explicarle a una niña de 8, 9 o 10 años. Ellos no entienden ese nivel. Había un inconverso también. Los inconversos jamás lo pueden entender. Estas cosas las tenemos que hablar nosotros, que somos la gente de fe, los que tienen un poquito más de madurez espiritual. ¿Qué pasa con una persona que tiene 40 tatuajes y viene a Cristo? Pues es un cristiano con 40 tatuajes. Eso es todo. Lo que yo espero es que después que venir a Cristo, que entiendan, después de un tiempo ellos maduran y comprenden. Now, nuevamente, si una persona se quiere poner un tatuaje, ni es ilegal ni está prohibido. Porque la discreción te lo da la Biblia. ¿Y puede haber consecuencias? ¿Puede haber consecuencias? ¿En qué sentido? Si la persona cristiana sabiéndolo se lo hace. Yo no creo que si una persona se pone un tatuaje se pierda, o sea, al infierno. No es cuestión de que se pierda, pero no sé. Todo está, yo pienso en la intimidad que uno tenga con el Espíritu. Él te dejará saber si quieres que te hagas algo o si quieres que no te hagas nada. Lo mismito, o sea, lo que hagamos tiene que glorificar al Señor. ¿Cómo es que este pececito va a glorificar al Señor? O el pajarito, lo que tú te quieras poner, el delfín ese. ¿Cómo? Pastor, ¿qué querían decir con esto? No cortaréis en redondo las extremidades de vuestras cabezas. ¿Qué hizo? El pelo. ¿Cómo tú estás
Porque hasta el día de hoy, tú lo vas a ver en la televisión, si ves los baloncelistas, los atletas, se ponen nombres, se hacen arte, hacen imágenes, dependiendo del peinado que se pongan. All right. Now, los tatuajes de hoy son de ink, right? ¿Cómo se llama? Tinta. Es una tecnología completamente distinta. So, los muchachos argumentan eso. Pastor, son todos completamente. Sí, la tecnología es distinta. El asunto de las imágenes es la misma. Si tú lo quieres poner con un rayo láser, es una imagen. Una imagen. Y más cuando se hacen el ángel de la muerte, se lo hacen en una esquina. Una vez le digo yo a un nene mío, que no ves que tú eres el templo del Señor, porque tú tenías que hacerte eso, cumplir 18 años. Y claro, uno sufre porque uno sabe que no está correcto. Y me dice que sí, que es el templo del Señor. Pues mami, lo estoy decorando. El templo del Señor. Yeah, I know. So, ¿qué hacemos con un joven que tiene cuánta pantalla hay y cuántos tatuajes hay y quiere tocar la batería en la iglesia o ser músico y ministrar? Wow. ¿Qué hacemos ahora? Dale la oportunidad. ¿Qué dicen los demás? El pueblo dice, El Espíritu Santo lo tiene que tocar a él para que se quite eso. Nosotros no podemos obligarlo. Ahora también depende cuánta distracción traiga la apariencia de él. Así iba a decir porque, por ejemplo, vi un video en Facebook que era una persona bien convertida, casi pastor, y estaba de esa manera. yeah, Y estaba por todas las calles, Pero eso vagabundeando, supuestamente, porque pues la enseñanza era las apariencias engañan. yeah, Y entonces, o sea, es un pastor. Yeah. Y estaba con 20.000 pantallas, cosas aquí, tatuajes, o sea, por eso Yeah. dije darle la oportunidad, porque uno no sabe quién es esta Esas son las persona. marcas de la vida que se hizo antes de convertirse. Claro. Eso fue cuando el camión le pasó por encima. Esa fue parte de su testimonio. No, Eso también depende, porque eso, ¿sabes? Es verdad, puede ser antes de su vida anterior, de venir a los caminos del Señor. Pero si yo tengo un tatuaje antes de venir a los caminos del Señor, yo no tengo que estar, y me puedo trepar en el templo, en el púlpito, yo no tengo que estar enseñándose a la gente, yo me lo puedo cubrir. O sea, eso Bueno, también depende. todo depende de dónde lo tengas, porque hay Depende de la personas persona. que tienen los tatuajes ¿sabes? En áreas donde ya no Esa se los parte pueden. sí, pero Sí, pero lo que el pastor estaba hablando era de pantalla, esos gauges que le están poniendo así, cosas así que distraen a la vista y pueden dar una mala impresión. es que yo entiendo que también, o sea, hay muchas cosas aquí, porque para mi entender, o sea, el púlpito es algo sagrado. O sea, y uno no se puede dar a nadie, o sea, pueden treparse allí por treparse. O sea, yo entiendo que el que trepa ahí tiene que estar bajo la alianza del Espíritu Santo. Una persona que está en los caminos del Señor, sí, el Señor lo puede utilizar para llegar al mundo, como han dicho. Pero también su apariencia también debe de ir cambiando poco a poco para demostrar los frutos y que está metido en los caminos del Señor. Yeah, excelente, David, excelente. So, es cuestión de contexto, dice David. Si usted es un pastor de jóvenes y quiere alcanzar jóvenes, especialmente jóvenes perdidos del mundo, yo los he visto que se los pintan, se los ponen de esos temporeros, para lucir. Porque Pablo dice, cuando estoy con los griegos me hago pasar por un griego. Y se ponen cuanta cosa hay, porque van a ministrarle a esa gente. Después se lo quitan todo, ¿verdad? Y se bañan, y eso es bueno. Pero eso no es algo, dice David, ¿verdad?, que tú vas a traer a la iglesia, donde hay gente más madura en la fe. Eso tiene un contexto. Y después esos muchachos, mi confianza es que crezcan, que maduren. Y tú tienes que dejar las cosas del mundo. Tu forma de vestir del mundo se tiene que quedar afuera. Tú tienes que desvestir de las vestimentas viejas y ponerte las nuevas. Hay un proceso de transformación. No podemos quedarnos dentro de la iglesia vistiendo como antes. Odre nuevo ¿Mm? digo, que no pongamos vestiduras viejas en odres nuevos. Correcto. Eso también va con una conversación que usted y yo tuvimos hace mucho tiempo atrás, que tienes que conocer tu audiencia. Yes. Si, por ejemplo, si tú vas a una iglesia y tú sabes que hay ciertas cosas que ellos no permiten y tú, para ti no son problemas, pues tú te ajustas a la audiencia para no traer discordia. Right, right.
Vamos a regresar a la música para un momentito de eso. Si usted cree que usted antes iba a los clubes y bailaba su bobancó y la fiestecita, si usted va a una iglesia y están bailando los bobancós en la iglesia, hay un problema con esto. Porque es lo mismo que había afuera, adentro. No ha habido cambio, no ha habido transformación. Pero hay muchas iglesias que están teniendo estos bailes en la iglesia, ¿sabes? Y ellos se gozan en el culto. Eso no es exactamente lo que la Biblia está tratando de decirnos. ¿Está bien? So, tenemos que entender los contextos y saber cuándo sí y cuándo no. ¿Para qué lo usa? Pues si lo quieres usar para glorificar al Señor y para salvar almas, lo entendemos, no hay ningún problema. Pero eso no es la norma. Eso son dos cosas completamente distintas. La gente confunde estas cosas, ¿verdad? Y quieren venir a la iglesia y tocar y ministrar así. Pues yo no lo voy a permitir. Los amo, los entiendo. Tal vez le doy una oportunidad a alguien para que sepan que los amamos y qué sé yo, pero eso no es la norma. Porque el altar es para nosotros tener mucha reverencia. A nosotros nos invitaron una vez a una iglesia en Forward y fuimos toda la agrupación que la hay para allá y qué sé yo. Pero entre los músicos había uno que traía una pantallita. Y los pastores me llamaron a mí a un lado. Me dijo, hermana, ¿podría hablar con este joven y decirle que se quite eso? Porque la enseñanza en esta iglesia es que al altar no pueden subir de esa manera. Si yo lo permito ahora, ellos me van a señalar por ese joven. Entonces, yo no hallaba cómo hacer para decirle a ese caballero. Entonces, pero tuve que irme a un ladito y, hermano, no sé cómo Dios lo hizo. No tuve ni que hablar con él. Solamente medio le expliqué que el pastor estaba diciendo eso y solito se lo quitó. Y yo le di gracias a Dios porque es difícil, yo alabo a Dios por esos jóvenes, porque yo me crié así, que era llegando, no era ir a hacer un relajo ni comiendo chicle, era ir al altar o adorar al Señor, nos sentábamos calladitos, empezaba el servicio. Entonces, a mí eso no me extraña, que haya personas que inculque que la casa de Dios es la casa de Dios, punto, y se acabó, ¿verdad? Pero cuando llegamos allí, los jóvenes comenzaron a adorar de una manera que yo dije, wow, sí tenía razón el pastor. Yo no tengo problema que personas usen algunas decoraciones, pero cuando parecemos un árbol de Navidad, esto está de más, ¿sabes? Sí. Yo sé que nos quieren iluminar a todos, pero están llamando la atención. Eso es demasiado, ¿está bien? Y vamos a bajar los niveles aquí con este asunto. Hay mucha gente que no entiende estas cosas. Alrededor nuestro todo el mundo está poniéndose tatuajes y imágenes y símbolos y cuánta cosa hay. La gente se pinta de 40 colores. La gente tiene la libertad de hacer lo que quiera. Pero si estamos en la casa de Dios, necesitamos madurar en nuestro pensamiento. Tengan misericordia de gente que son bebés espirituales, que nunca han estudiado esto o no han pensado en esto. Hay gente haciendo estas cosas porque no saben más nada. Ellos creen que esto es fun, you know. Mira qué bonito, me voy a poner una calabaza y después la iglesia el domingo. Vamos a tener problemas, ¿está bien? Vamos a tener Pastor, mi pregunta, en los frat houses y las sororidades, ¿ellos tienen opción de no hacérselo? No. Yo soy alfabeta acá. Y cuando a mí me iniciaron en la fraternidad en la universidad, cuando tú te vas a iniciar, tú eres un gusano. Literalmente eres un gusano. Y tú tienes que hacer todo lo que ellos te digan. Tú no puedes objetar. Ahí no hay opción. No. I'm sorry. ¿Y hay estudiantes cristianos que entran en esa fraternidad sabiendo a lo que se van a enfrentar? No, es que hay distintos tipos de fraternidades y tú no sabes qué tipo de fraternidad es hasta que tú no estás adentro. Y después que está ahí, Sí, ¿puede igual. salirse? Sí, tú te puedes salir. No es como la mafia que entra. Te dan una pela antes de que te salgas. Depende de la Tu fraternidad. vida social está muerta. Hemos escuchado muchas historias en las noticias y eso sobre... Así que yo creo que hay unas que se exageran y se van al extremo. Sí, hay fraternidades y sororidades que
Es para pasar bien. Otras son grupos de apoyo, pero hay fraternidades con agenda más serias. Hay unas más serias que otras para gente con dinero. Eso todo depende. Eso todo depende. Las más malas son las grecorromanas, ¿verdad? Las que se pasan de la línea. Eso es una sorpresa también. Cuando tú te crees que esa gente no hace nada, esos son peligrosos. Cuídate del agua mansa, ¿no? Eso es una caja de sorpresa, ¿no? Eso es una caja de sorpresa. Pero para un estudiante universitario es novedoso, es nuevo, es distinto. No todo el mundo puede ser un fraterno. Esos estatus llama la atención. ¿Entiendes? Eso seguirá porque esas cosas tienen su lugar. Por ejemplo, a veces los fraternos tienen acceso a ciertos exámenes que dan en la universidad y tú vas y tú sales bien en el examen. Hay profesores de la universidad, hay profesoras que son parte de estas sororidades y estas fraternidades. Hay gente de la administración de la universidad que pertenecen a esta. Usted quiere acceso, usted quiere conocer los meros de arriba, te tiene que unir a la fraternidad. Y esa gente tiene más ventaja de los demás. ¿Ah? ¿Y tiene que pagar también por eso? Bueno, hay fraternidades que tienen cuotas regulares y otras cuotas son bien grandes. O laborales. Yeah. Por eso, ¿usan ese dinero para comprar a los maestros también o algo así? También. Ya, hay de todo en la viña del Señor. ¿Está bien? Ok. So, lo que yo quiero que ustedes sepan que en todas estas cosas el Señor nos da libertad y discreción. Tenemos que hacer buen juicio, tener buen discernimiento y saber que lo que estamos haciendo es algo legítimo. ¿Está bien? Si usted se mete en una cosa de esta y se da cuenta que esto no agrada a Dios o no es de Dios, retroceda, sálgase. No siga en la cosa. Porque Dios no te va a culpar a ti si tú no sabías. Pero una vez tú sabes, te llama cuenta. Te llama cuenta. ¿Está bien? Y no corren peligro si se quieren salir de eso, ¿verdad? Sí, depende de cuánto tú sepas y ya, depende. Esa Navidad es posible. Yeah. Menos mal que ya estoy vieja y no voy a poder. No, ellos no perdonan. Y no te puedo dejar alcanzar. Te vamos a iniciar la semana que viene. Ya. ¿Qué versículo me queda, hermano? 4. Yo ni sé ni qué tiempo. Me puse a hablar de tatuajes y cosas. No, me salió, estoy Imagínate tú. Pero yo espero que les haya ayudado a la conversación de los tatuajes. 4. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una imagen de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, o sea que tenía muchas estatuas, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Qué es un efod? Lo que usaban los sacerdotes. Los sacerdotes. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Están en Silo? ¿Están en el tabernáculo? No. ¿Quién? ¿Cómo se atreven? Primero hicieron una estatua, un ídolo, una imagen, y ahora cogen un muchacho y lo hacen sacerdote así. ¿Qué están tratando de hacer? Imitar, ¿verdad? Replicar el templo, el tabernáculo, para que la gente pueda ir y adorar ahí. Pero este tabernáculo tiene un sacerdote que no puede ser sacerdote y tiene estatuas que están prohibidas por Dios. Y esto no es oficial porque este sitio que han hecho lo hicieron porque la señora quiso tener un templo. Ay, Dios mío. No fue que Dios le pidió nada. Esta señora tuvo el dinero y dijo, yo quiero montar mi iglesia. Eso existe Todavía sí. ¿Ah? Eso existe hoy día. Todavía existe hoy en día. ¿Y quién va a ser el pastor? El hijo mío.
Mi hijo el pastor. ¿Qué problema? Y es como ustedes dicen, eso pasa todavía. ¿Sí? Y tú vas a hablar con el pastor y, pues espérate, déjame consultar a mi mamá. I don't know. El pastor debe consultar al Señor. Eso de mami ni de esa cosa. Si usted está en ese tipo de iglesia, sálgase de ahí. Mira, la vigilia se tiene que acabar a las 9 porque mami quiere que... Exactamente. Exactamente. Tú sabes. Y si yo quiero sacar a alguien de la iglesia, llamo a mami. Mami, habla con fulano. No estamos riendo porque algunos de nosotros sabemos. Ay, va. Ay, te delataste, María. Ya se va a gozar, ¿no? Ay, va. Bueno, si te encuentras con esta señora, sácale el cuerpo, ¿ok? Aleluya. ¿Dónde estoy? ¿Qué versículo me va? 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Un desorden. Sí. Ay, versículo 7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. O sea, ahora tenemos un verdadero levita que está en el área de Efraín. Como ya se nos va a explicar luego cómo llegó de Judá a Efraín. ¿Está bien? 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Donde pudiera encontrar trabajo. No, lo que está pasando es que en esta época la gente deja de asistir al templo. No están trayendo los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo viven los sacerdotes? Bueno, no se suponía que ellos eran entrenados a tener un trabajo para poderse mantener en caso de que eso no recibieran... Eso depende de la orden sacerdotal que tú perteneces. Sí, pero si tú eres de las levitas de Aarón, el sostén es a tiempo completo. Porque esa gente tiene que trabajar a tiempo completo. Pero ahora no está llegando. Y entonces ellos tienen que irse a buscar trabajo a la calle. Y prestar su servicio de sacerdote. Y entonces este hombre va a llegar a casa de la señora esta. Y ustedes van a ver que se chavó el hijo, el pastor lo sacan. Al pastor lo sacan y van a poner a este, ¿sabes? Ay, va. Esto dan ganas de reír, sí. Bueno, 8. Ay, ya yo leí el 8, ¿verdad? 9. Y Micaía le dijo, ¿de dónde viene? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Ya mismo se ha hecho esto de padre. Serás para mí padre y sacerdote. Yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. ¿Cacho? Si te ofrecen ropa, casa, comida, sueldo. ¿Eso es como el army? Estoy cubierto, yo no necesito más nada. Yo soy el sacerdote. 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. 12. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. ¿Cómo tú vas a consagrarlo de sacerdote? ¿Quién es él? Micaía no es el sumo sacerdote. Hay unos problemas aquí serios. 13. Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita para hacer. Gracias a Dios saqué al hijo mío y puse a este sacerdote aquí. Ese es el entre líneas. Votaron al muchacho. Yo no sé lo que le estaba haciendo, ¿sabes? Muy bien. Notaron que dice, y que seas padre y sacerdote para nosotros. La Iglesia Católica Romana usa el término padre. ¿Por qué los curas le dicen padre? Por esto. Lo único que quiere decir es mentor espiritual, guía espiritual. Él es el padre espiritual. ¿Está bien? Y ese es el rol. A él le están pagando por ministrar a ese grupo y a esa familia. ¿Está bien? Ellos querían un pastor y no me dijeron, aquí estoy yo. Muy bien.
¿Cómo ustedes creen en este culto de esta iglesia? ¿Usted iría a esta iglesia? Aunque tú conoces a la señora de esta iglesia. Son iglesias familiares, ¿no? Literalmente son una familia. Son una familia. ¿Qué ustedes creen de esta familia? ¿Quieren servir a Dios, no? ¿Cómo es la cosa? Pastor, pregunta, cuando usted dijo será padre y sacerdote. Yeah. Cuando estamos utilizando la palabra padre, no la estamos utilizando como mentor, como padre espiritual. ¿Cuál es el contexto de esa palabra en ese versículo? No, eso, padre espiritual. Sí, un guía espiritual, sí. No es biológico ni nada de eso. Si eso estuviera para atrás, sí estamos más en serio. Okay, no, pero el contexto es... No se preocupen que este pastor se va de esta iglesia en el próximo capítulo. Pero el próximo capítulo no lo podemos mostrar hoy porque pasé tanto tiempo con los tatuajes que no puedo. Pero yo espero que eso va. La semana que viene vamos a cubrir el 18 y el 19, a menos que a mí se me ocurra otro tema. Las pantallas. Las pantallas. Vamos a estar puestos en pie. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.